Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 2 de abril del año 2024. Es nuestro deseo y oración siempre que estas palabras sean de bendición y traigan esperanza a sus vidas. El domingo pasado fue el domingo glorioso en el cual celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte, el domingo de resurrección. Los servicios el domingo fueron emotivos, impactantes, de mucha bendición para los que participamos, para los que sirvieron, para los que asistieron. Hoy vamos a ver, en esta semana más bien, varios aspectos de la resurrección y sus implicaciones teológicas y prácticas durante toda esta semana. Hoy quiero empezar leyéndoles Romanos, el capítulo 6, versículos 1 al 13, es un poquito largo, tengan paciencia, de la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, no es el bautismo en agua, es el bautismo espiritual, cuando somos colocados dentro del cuerpo de Cristo, al confiar en el sacrificio de Cristo, quien murió por nosotros? Hago la pregunta otra vez. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues, versículo 4, hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, otra vez el espiritual. Y no morimos físicamente, obviamente, ni tampoco morimos espiritualmente, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Pero hemos muerto en el sentido que nos hemos identificado con su muerte, poniendo atrás, matando el pecado en nosotros, que es un proceso de toda la vida. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos, físicamente, por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros podemos vivir una vida nueva, espiritualmente hablando. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y esto se puede tomar en dos maneras, ¿no? La resurrección en sentido espiritual, que ahora tenemos vida espiritual, una nueva naturaleza. Hemos pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. Ya no habrá condenación para nosotros. O también podría hablarse de la resurrección física, tal como nos dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dados que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado, y aquí está la clave, perdiera su poder en nuestra vida. La salvación es un proceso. A veces pensamos que es solamente un paso. Es un proceso. Es un proceso que tiene un inicio, es un proceso que tiene un progreso y es un proceso que tiene un final. Fuimos, cuando confiamos en Cristo, salvos de la paga del pecado. Romanos 6:23. Ahora, en Cristo, en esta carne y en esta tierra, estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestra vida, algo progresivo. Y cuando estemos con Dios en la gloria, seremos salvados futuro de la presencia del pecado en nuestras vidas. Entonces sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, no tenemos que ser esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, cuando creímos en Él, fuimos liberados del poder del pecado. Aunque algunos todavía
están bajo la esclavitud del pecado, pero no tienen que estar ahí. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Estamos seguros de eso, de todo esto. ¿Por qué? Porque Cristo fue levantado de los muertos, el sello, la garantía, y nunca más volverá a vivir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Fue victorioso sobre el pecado. Pero ahora que Él vive, fue victorioso sobre la muerte, vive para la gloria de Dios. Así también, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen, versículo 13, que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos sin Cristo, pero ahora en Cristo tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Esto es una porción de las Escrituras muy teológica y profunda, hablando de las implicaciones espirituales y prácticas para aquellos que han creído en el Cristo muerto, sepultado, por nuestros pecados y resucitado por el poder de Dios para su gloria. Pedro dijo esto acerca de las cartas de Pablo. Segunda de Pedro 3:15. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas, los temas teológicos. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender y me identifico con esas palabras de Pedro, aún después de tantos años de ser creyente. En estos versículos se toca el tema de la resurrección y sus implicaciones teológicas y prácticas en los versículos 4, 5, 9 y 10. Los voy a leer otra vez. Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, otra vez el espiritual, no el físico. Y tal como Cristo fue levantado, resurrección de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también por el poder glorioso del Padre podemos vivir una vida nueva. Y dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Versículo 9. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Debido a su resurrección de entre los muertos, venciendo para siempre el pecado y la muerte, nosotros ahora podemos, por medio de gracia y por medio de la fe en Jesús, vivir una vida nueva como hijos de Dios y nuevas criaturas. No solamente morimos con Él en relación con la paga y el poder del pecado, sino también resucitamos espiritualmente para nueva vida al ser transformados por el Espíritu Santo de Dios, quien nos da una nueva naturaleza, nuevas criaturas. Aquí todas las cosas viejas han pasado. Y la garantía de todo esto es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Sin esa resurrección de entre los muertos, nuestra fe sería vana, inútil, inefectiva, vacía. El propósito de esa resurrección de Cristo y de sus efectos en nosotros, que somos ahora hijos de Dios, efectos ahora y efectos futuros, es para que vivamos no para nosotros, sino para la gloria de Dios, quien nos rescató y nos compró con la sangre preciosa en la cruz. Esa es la conclusión práctica y el propósito nuevo para nosotros como hijos de Dios por la muerte y especialmente la resurrección de Jesús de entre los muertos. Versículo 11 lo concluye de esta manera. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan que el pecado controle la manera en que vivan. No caigan ante los deseos pecaminosos.
No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos. Pero ahora, en Cristo, tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Te alabamos, Dios, por ese poder glorioso que no solamente resucitó a Cristo de entre los muertos, sino también nos da a nosotros ahora en Cristo una nueva vida, una nueva posibilidad, una nueva naturaleza. A ti sea la gloria. Y todos los que están escuchando esto, seamos agradecidos y honremos y glorifiquemos a Dios por la resurrección de Jesús. En su nombre, amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles. Regresamos a los servicios los miércoles a las 7:30 de la tarde, que también serán transmitidos. Mañana iniciamos una nueva serie de mensajes basados en los profetas menores con el título Exhortaciones proféticas para el mundo de hoy. Les esperamos. Como siempre, habrá ministerio infantil para niños de 5 a 11 años de edad. Este domingo empieza la campaña de juguetes para el Día del Niño, así que ya pueden empezar a traer sus juguetes o sus ofrendas para juguetes a partir de este próximo domingo, 7 de abril. Le vamos a agradecer esa generosidad para poner una sonrisa en el rostro de muchos niños necesitados y de muchos niños que están en nuestros campos misioneros aquí en México. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional, como siempre, a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días, que Dios los bendiga ricamente como siempre y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.